Ahora vamos a pasar al tema trabajo, ¿vale? Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia buscando empleo y cómo has notado pues, el cambio de a la hora de buscar empleo en Japón y buscarlo en España, pues es bastante diferente. Partiendo de la base ya de que en Japón, vayas donde vayas, te van a llamar. Sí, sí, sí. Pues te comento un poco. O sea, yo en España me puse en contacto con una chica japonesa que vivía en mi ciudad y me hizo una traducción del currículum, que aquí está, lo voy a enseñar. Aunque tú enseñes el tuyo. Este no está completo del todo, pero bueno, más o menos aquí se ve. Mi Ujú. currículum japonés. Y nada. Y nada, me hice como 40 copias. Me hice un montón de fotos de carnet para traérmela para Japón. ¿No sabías que en Y, Japón hay fotocopiadoras, Manu? Y tío, mucho más sí lo baratas que sabía, en pero España. o sea, lo sabía, pero no sabía, o sea, que no tenía ni puta idea de japonés, perdón la palabra, ni idea de japonés, tío. O sea, yo entré en un convini para hacer una copia y me llevé media hora, para hacer una Hostia, copia. pero vete al empleado y le dile copy, y ya está, y te la hace. Y te lo yo decía copy, pero el tío se quedaba cortocircuito, ¿sabes? No decía copy. Bueno, pues para la Y ya próxima está. que sepas que en el Laifu tienes el precio más barato de fotocopias. Ah, sí, pues, no sé. Si te fijas, Bueno, cuando entras en pues, el Laifu tienes un cartel que te pone las copias a 0,5, me parece, o 5 yenes o algo así me parece que era. Muy, ah, muy, sí. muy barato, Ah, vaya. no, este cuesta 10 en los convinis. Mm. Y nada, pues los primeros días de jet lag y tal, pues digo, aprovecho ya que estoy por Osaka, dando un paseo, conociendo lo que es el metro y tal, Mm. me echo en la mochila 20 currículum y voy viendo por los bares, buscando en Google más restaurantes españoles, que sabía que había más probabilidad de trabajar, restaurantes mexicanos, español, italiano y tal. Y dio la casualidad que en Nippon Bachi había un restaurante que tenía puesto un cartel que buscaba personal. Y entré en un convini que tenía un enfrente y nada, le compré una barra de pegamento, le pegué La foto. la foto de carnet y se la entregué al tío. O sea, no sabía, el jefe, el tencho no sabía nada de inglés, o sea, pero nada, o sea, ni hello, sabía nada, nada. Y le di el currículum, me dijo, no sé qué, sí, sí, ok, 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 line, sí, line, tom. Lines, porque aquí en Japón utilizan el line, no utilizan ni WhatsApp ni nada así. Y, y nada, pues me llamó al día siguiente, nada, me mandó un correo que quería verme y fui al restaurante y me dijo que todo perfecto, que empezaba a trabajar en cocina, que ya me avisaban. Esperé, me dijeron que me comprase pantalones negros, unos zapatos negros y una camisa negra. Y nada, me llamaron a la semana o así, me llamaron para empezar a trabajar el primer día, me corté, pues me metieron en cocina porque mi japonés tampoco, no, o sea, mi japonés es nulo. Y entonces pues me metieron en cocina, a cortar verduras. Aquí está la muestra tengo el video ya mixto, pero bien, bien, bien. O sea, y menos mal que tenía un compañero que hablaba un poco inglés y más o menos me podía defender un chico japonés. Mm. Que por cierto, Manu, nos preguntan que cuál es tu background académico y laboral. ¿Qué experiencia tienes? Mira, o sea, he trabajado 5 años en un restaurante, que tenía un restaurante familiar, y lo estuve trabajando los primeros, porque estaba estudiando, entonces trabajé de camarero unos 2 años en ese restaurante, Mm. y después me llevé otros 2 años de encargado en el restaurante. Entonces, más o menos, el tema del restaurante y tal, conocí muy bien el mundillo ese. ¿Y en el tema O mis estudios académico? fueron académicos, no he terminado una carrera, estaba estudiando ciencias ambientales. Ciencias ambientales es que a lo mejor en Latinoamérica no la conocen, es parecida a biología, tema de cambio climático, control de contaminación de aguas y tal. Y, pero no lo terminé, me quedan 6 asignaturas, el proyecto fin de carrera y el B1 de inglés. O sea, que no tengo ni el B1 de inglés, así que imagínate. Y no terminé la carrera y la experiencia laboral en el restaurante y tengo también hecho un curso de un año de game designer y de iniciación a la programación aplicada a los videojuegos. Ujú. Bien, bien. Y bueno, cuéntanos qué más, cómo te Bueno, he trabajado fue también un poco de sitios de... el que, perdona. He trabajado así, ¿sabes? Trabajos parciales en plan de fotografías, de relaciones públicas y tal, pero ya está. Mm. Eso.
Cuéntanos un poquito en el tema del restaurante. Bueno, llegas allí el primer día, ni puta idea de japonés, la gente allí ni puta idea de inglés. ¿Cómo os entendíais? ¿Cómo fue la explicación de Buah, todo? Cuéntanos. yo llegué, y nada más llegar, o sea, todo el tiempo diciendo wakaru, wakaru, wakaranai, 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 sumimasen, No entiendo, lo siento. wakaranai, Sí, claro. Y nada, por señas todo. Por, tú, ok, ok, arigato, eso. Y todo el rato así. Y nada, hombre, yo el japonés más o menos no puedo hacer una frase muy completa, pero puedo chapucear 4 cosas. ujú, Y más o menos, bueno, lo puedo llevar. bien, bien. Y el tema laboral, para mí, ahora mismo llevo trabajando 3 días, he trabajado 3 días. En Ujú. uno eché 5 horas, en otro he echado 3, y hoy esta mañana he echado 2 horas. O sea, necesito más trabajo porque si no, no puedo mantenerme aquí. Claro, Me pagan, ahora mismo, me están pagando como, ahora mismo porque tengo en el contrato, que está aquí, en el contrato, supongo que tendrás un periodo de prueba de 100 horas. de un mes, que son 910 Mm. yenes, y a partir de ahí son 960 yenes. Igualmente tienes buen salario, ¿eh? Está por encima Sí, pues, del salario mínimo de Osaka, sí. Eso lo había comentado en un vídeo. No sé si eran 800 y, y algo. 860 me parece que era ah, el mínimo en Osaka. ah, pues está muy bien, ¿verdad? Sí, porque para nivel de vida que hay, yo la verdad, eso está muy bien, la verdad que sí. Piensa Y que nada, el primer normalmente día en de Osaka no vas trabajo a llegar a los 1000. Normalmente no llegas a los 1000 por hora. en los arubaitos, ¿no? Sí, más o menos están todos eso, en Vale, vale. torno a los 900, 900 y poco. Y lo normal es que Sí, durante nada, el pues el primer primer, mes cobres menos por el tema de prácticas. Y suelen ponerte sí, eso, el unas primer 100 mes es horas. como de práctica, sí. Suelen ponerte como unas 100 horas más o menos. Sí. Y nada, lo demás, eso, los primeros días muy nervioso y tal, porque ya no por mi capacidad de trabajo, porque yo sabía más o menos, hombre, era un restaurante español y yo más o menos me sabía defender un poco, ¿sabes? El tema de cocina, pero la manera de cocinar que tienen aquí es muy diferente. O sea, hasta incluso la paella, o sea, la paella la hacen en el horno, tío. O sea, una cosa Sí, loca para mí. hay cosas que dices tú, Y, esto no es una paella de verdad, pero bueno, llegas aquí a España claro, y lo mismo pasa con la comida japonesa, no es la de tío, verdad. si una paella en España tarda 2 horas en hacerla, tío. Aquí la hacen en 10 minutos. Y una cosa. Pero bueno, bien, ¿sabes? Tú sabes, ahora estoy cortando verduras y tal. Hoy he hecho mi primera paella. Hoy he hecho mi primera paella en Japón. Y muy bien. Y nada, ya metí en un grupo online ya. Hay como unos 20, tengo como 20 compañeros, se van turnando. Ujú. Y, y bien, la verdad. Mi Tencho es un chico de puta madre, tiene 45 años y todavía no me ha reñido. O sea, todavía no lo ha liado mucho. Así que bien, por ahora. Está bien, entonces. Sí, sí. Una vez me dijo que me tirara un poquito más de prisa porque. Pues en el restaurante pasa más o menos lo mismo. Cuando no tienes nada que hacer, finges que haces algo. La parte de Manu, al ser cocinero, pues no sé si lo tendrá tan fácil como la mía, que era de camarero. Yo, pues mismamente me podía poner a hablar con los clientes, me podía poner a limpiar una mesa, aunque ya estuviera limpia. Yo andaba por ahí con el trapo y a lo mejor un cliente me llamaba y empezábamos a hablar. Y el hecho ya de poder estar hablando con el cliente, eso ya es estar haciendo algo. Cuéntanos, Manu, ¿cómo seguías? Eso, yo tenía muy claro o sea, cuando estaba cortando verdura, terminaba, lo que tú estabas hablando, terminaba y me ponía, a- aunque no estuviera limpiando, ¿sabes? Pero cogía un trapo o una de esas y empezaba así a limpiar la campana ¿Tienes cocina o abierta empezaba a fregar o vasos es atrás? En plan, que no se ve. Dime, Rubén, Que si tienes cocina abierta o es una cocina ahí en plan en el fondo que no se ve. de cara al público, De está de cara cara al al público. público. Vale, vale. Entonces sí, por eso precisamente tienes que Y, ponerte a hacer ahí como que haces cositas. El, claro, esta- claro, el sí. estar parado es muy, muy mala imagen. Sí. No, pues, me ha sorprendido porque, tío, mis compañeros que están en sala, Mm, tío, no hacen ni el huevo, tío. O sea, porque allí, por ejemplo, hoy domingo, que es un día fuerte, ujú. habrán ido 3 meses a comer yo, me ha sorprendido que no hacen nada. O sea, y el Tencho no le ha dicho nada, ni la reñido, ni.
Pues es Se raro, ¿eh? quedaban con el móvil, se ponían con el móvil así escondido debajo de la caja Bueno, eso sí es y el normal, Tencho los veía, ¿sabes? pero que no les diga Y nada no digo, es normal, vaya. no, no, pues no decía nada, no sé, no sé. Y yo no levantaba la cabeza ni para ver la hora, ¿sabes? Pero bueno, Ahí, ahí, dejando el pabellón bien alto. Españoles pero sí hay que trabajadores. conseguir curro. Pero, Por aquí Cristian nos pregunta que si contrato de 28 horas a la semana. No, en realidad los contratos en Japón no van por horas. O sea, te contratan y punto. Y luego ya dependiendo del horario que el Tencho establezca, el Tencho es el jefe de la tienda, literalmente. sí, En este caso, el restaurante, pues sería el jefe del sí, restaurante. No el jefe que dueño y demás, no, no, es como el encargado. Aquí en España creo que se llama, ¿no? Tú que has trabajado sí, más en el encargado. restauración. El encargado. Y el Pues el encargado encargado establece eso los no. horarios. Bueno, si quieres explícalo tú. No, 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 son mi experiencia. Porque, por ejemplo, a mí no me están llamando, a mí, yo no tengo en el contrato, no ponen ni horas, ni horario, ni unas horas límite, ni nada, sino me están llamando 2 días antes, puedes venir el lunes de tal hora a tal hora Ujú, y para el día siguiente ya te llamaré otro día, ¿sabes? ujú. Que Eh, no es un horario de lunes a viernes de 12 a tal hora, no. Ahí Aquí está, va va, cuadrando los horarios según sí, conviene y demás. Cristian, no son de 28 horas porque él no está con un visado de estudiante, está con un visado de Working Holiday, no tiene límite de horas para trabajar. Él puede tirarse trabajando ahí sobreexplotado si hace falta, que no le van a decir nada, vaya. Luego cuando tenga que pagar impuestos ya será otra por cierto, historia. voy a ir al este, tío, al work, al Hello Work, Ujú. porque estoy viendo que con este trabajo no voy a comer, ¿sabes? Y Sí, voy a claro, tener que ir a otro trabajo. si tienes tan poquitas horas, sí tienes que coger y buscarte más trabajos. Pero bueno, también te viene bien por el Sí, tema de que vas ganando fluidez. Ahora cuando vayas a otra entrevista ya tendrás la experiencia de la primera y ya sabrás pues más o sí, menos sí. moverte. Yo te sugiero también que cojas y si Pero quieres bueno, irte a otros restaurantes y demás, vayas patita y que toma y entregues. vale, vale. Lo que sí, eso, hay muchos restaurantes, en plan, he ido buscando restaurantes españoles, italianos, mexicanos, sudamericanos, Mm, y es que todos los dueños son japoneses, que no hay ni un dueño que sea nativo del restaurante, ¿sabes? no, Me quedaba flipando con eso también. O sea, digo, es un bar español que lo lleve un español, pero no. O no, sea, no, olvídate. Y a lo mejor de no, no. español tienen pues las banderas y a lo mejor te Claro, ponen fútbol la y poco paella, más. el jamón regular también. Sí, bueno, esa también. Y la forma de cortar, ese ya es otro tema también. Sí, no, lo cortan en la cortafiambre, sí. Ah, pues no, no, mira, en el restaurante que yo estaba, se ponían y taca, 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 ta, cuchillo. Que ¿Sí? les tuve yo que Buah, enseñar cómo se cortaba el jamón en condiciones, porque estaban cortándolo al revés. Que estaba comentando que en mi caso yo me pedí acabar media hora antes de trabajar para evitarme el rollo de tener que cargar las mesas, de tener que limpiar, dije: "Anda, que se coman el marrón ellos, y yo me voy a cenar". Que en tu caso, claro. pues tampoco tienes el macanay, me habías dicho. El macanay No, es la tampoco, comida. porque sí, lo de ser. Sí, bueno, de todas maneras, el otro día mi jefe me hizo el primer día de trabajo, me hizo una paella para mí solo. Dice, toma, te voy a hacer una paella a ver si te gusta. Digo, ¿qué? Digo, vale. ¿Te la hizo con azafrán o te la hizo en plan con marisco, tomate y No, la me la hizo. madre que lo parió? Claro, claro, es que aquí la hacen, tío. Ponen la paellera, ¿no? Y ahora ponen las armejas, todo el marisco, la carne, y después, pues nada, lo cogen, lo sacan, echan el arroz, no sé, un cacao que tenía, y lo meten en el horno. Echan arroz, lo meten en el horno. Y ya pues sale la paella. Y magia. No, pues no estaba mal, ¿eh? No estaba mal la paella. No, no, no es tan mala y además es muy rápido. En mi caso sí, en el restaurante hacían más o menos lo mismo, pero tenían paellas que si de tinta de calamar, que si paella de queso, paella de tomate, paella con salsa picante. Tenían de todo menos ¿En paella de serio? verdad, vaya. Sí, sí. Con lo fácil que es una paella, sí. Pues para que Y nada, veas. que. Y nada, pues eso ya si quieres ya en otro día, pues comentaré ya mi experiencia en Hello World y tal, que no, ahora mismo no tengo ninguna experiencia en ese tema. Ujú. Porque sé que mucha gente con tema con porque en la embajada recomiendan a Hello World. Sí, No puedo es contaros nada bastante porque buena. no. También te lo dije yo, que fueras a más
los martes, que es cuando está el señor que traduce de español, que conoce español, Sí, o si no, que están fueras cualquier los... otro día que tienes a la chica que habla, bueno, señora, que habla inglés. Sí. Y nada, hacer la traductora de español y voy a irse mañana, no. El martes voy a ir a comentar la experiencia con otro directo. Pero lo que es el tema de buscar trabajo como en España, dando currículum, y bueno, porque yo iba a Bueno, tiro hecho, ¿sabes? Yo iba ya a lo que sabía seguro que tenía trabajo, que era un restaurante español. de todas formas, cuando llegues allí te darán como en un ordenador una serie de anuncios y tú tendrás que coger y mandarles o hablar por teléfono y comentarles que estás buscando trabajo y tal, o mandarles directamente el currículum.